Buit. En un món hostil i oblidat, en un desert de pols i desolació, on el passat i el futur s'entrellacen en un desafiament existencial. Els seus ulls, carregats amb la pesada càrrega de la solitud, escodrinyen l'horitzó amb cautela, sabent que l'única certesa és la que ressona a la seva ment, preguntant-se en silenci. Benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa de entretenimiento semanal, presentado, dirigido y conducido por quien les habla. Tomen un vaso de agua, prepárense algo de comer, déjense caer en su asiento de confianza, ajustense los auriculares y los cinturones, porque empezamos. Antes de empezar, me gustaría recordaros que nos encontraréis en todas las redes sociales y en el correo electrónico, siempre buscando Fes la teva feina, donde puedes dejar tu opinión, tu crítica y tus dudas. Y si de esto sacamos algo bueno, puede que hagamos un programa con tu petición. La pregunta de hoy es, ¿por qué este cambio? Tiene una larga explicación, pero hoy no sería correcto explicarlo. Por varias razones, algunas de pesos y otras no tanto. La más importante es que no quiero dejar lo que un día se construyó hace aproximadamente 5 años, cruzando obras, traslados y una pandemia. Y ahora una nueva resurrección. Venimos de Semana Santa, donde 11 traidores dejaron tirado a su jefe y el único que lo ayudó fue acusado de traidor. Y la vida es así, como aquellos dibujos de los años 90. O eso creo. Para todos aquellos que todavía están echándose las manos a la cabeza por este cambio de idioma o por el nuevo formato del programa, les tengo que decir que me da absolutamente igual y que la bolsa de plástico es gratis. Pero si quieren recuperar el programa anterior donde hablo de los 11 traidores, solo tienen que ingresar a la web de radiopista.cat en la sección de programas, buscando Fes la teva feina. Ahí están todos los programas antiguos, ordenados del último al principio. Si quieren escuchar el de los 11 traidores, solo tienen que buscar el del día 21 de marzo del 2024. Lo descargan o lo escuchan desde la web. A mí me da absolutamente igual. Y si aún queda alguien con quien interactuar, decirle que esto lo hago por mí. Es egoísmo puro y del duro. No busquemos más excusas. Vengo de un periodo muy difícil, laboral, familiar y de ocio. Así que pongamos de una vez encima de la mesa esa famosa frase que más de una vez hemos escuchado. Piensa en ti y no en los demás. Así que, señores, señoras, nens i nenes, pares i mares de les zones arsanses, estimat último oient, hoy empieza un nuevo yo y un nuevo ciclo en Fes la teva feina, manteniendo la esencia del principio. Hoy nace de sus cenizas para una nueva resurrección, un nuevo ciclo de Fes la teva feina, pero antes unos consejos nocturnos, la lectura de la carta de nuestro amigo y colaborador Martí, y para terminar, si nos da tiempo, descubriremos en el berenjenal
que nos hemos metido hoy. Así que, empecemos. Buenos días, tardes o noches, queridos habitantes de Val Nocturna. Soy vuestra guía a través de lo inexplicable, vuestra voz en la oscuridad y su anfitriona en esta singular travesía. Les doy la bienvenida al noticiero de radio más inusual y extraordinario de Cataluña. Esto es Bienvenidos a Val Nocturna. Las puertas de las sombras en la calle del misterio. Las puertas de las sombras han aparecido en la calle del misterio. Aunque nadie ha cruzado aún, aquellos que se acercan informan de susurros ininteligibles y sombras que se retuercen al otro lado. Consejo de seguridad: no intenten abrir las puertas de las sombras sin el acompañamiento de un guía paranormal. El tren atronó a través de la noche, dejando una estela de humo y de vapor en mi paso. Me senté en el vagón vacío, observando las sombras danzar por las ventanillas mientras me aproximaba a Kansas City. Mi destino, Union Station, una mole de piedra y hierro forjado con una historia tan rica como oscura. Al llegar, la estación se alzó ante mí como un gigante dormido. Sus faroles parpadeantes lanzaban una luz tenue sobre la fachada, revelando las cicatrices del tiempo y los susurros de un pasado turbulento. Me dirigí al interior, donde el eco de mis pasos resonaba en el vestíbulo cavernoso. Un hombrecillo con rostro curtido por el tiempo se me acercó. Era Jackson, un conductor de tren retirado que se había convertido en el guardián de los secretos de la Union Station. «Buscas historias, ¿verdad?», dijo Jackson con voz áspera. «Este lugar está plagado de ellas, espíritus errantes que vagan por los pasillos, almas atrapadas por un limbo eterno». Las palabras de Jackson resonaron en el frío ambiente. Me estremecí, sintiendo una presencia invisible en mi alrededor. «He visto cosas», continuó Jackson, su voz apenas un susurro. «He visto un soldado confederado con uniforme harapiento vagando en busca de su regimiento perdido. He oído el llanto de una niña que se separó de su familia en la multitud. Y he sentido el frío aliento de una mujer vestida de blanco, que dicen que es la fantasma de una novia que murió en la víspera de su boda». Me quedé sin aliento, cautivado por las historias de Jackson. La estación, que antes era un lugar imponente, se había convertido en un portal a un mundo de misterio y terror. «Hay un lugar», dijo Jackson bajando la voz, «donde la actividad paranormal es más intensa. La plataforma número 13. Tragué saliva. La plataforma número 13, un lugar que se decía que estaba maldito, sellado al público por razones desconocidas.
Si te atreves, dijo Jackson, sus ojos brillando en intensidad fantasmal, puedo llevarte allí. Dudé por un momento, sospechando el riesgo, la curiosidad y la fascinación por lo desconocido me empujaron a tomar una decisión. Sí, dije con voz temblorosa, quiero ver la plataforma número 13. Jackson sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Entonces, prepárate para un viaje al más allá. Juntos nos adentramos en la oscuridad hacia la plataforma número 13, donde los espectros del pasado se manifestaban con mayor fuerza, esperando atrapar los incautos en su reino de sombras y terrores. A medida que avanzaba por el oscuro andén, un escalofrío me recorría la espalda, el aire se volvió más frío y denso y el sonido de mis propios pasos resonaban de forma antinatural. De repente, una ráfaga de viento helado me azotó el rostro y una voz fantasmal susurró en mi oído. No deberías de estar aquí. Me di la vuelta, pero no vi a nadie, solo la oscuridad y el vacío del andén. Un terror helado me invadió y supe que había cometido un error. La plataforma número 13 era un lugar maldito y yo era un intruso en su reino. Empecé a correr hacia la salida, pero las sombras parecían alargarse y atraparme. Sentía que me observaban desde todos los rincones y el frío cada vez más intenso. Finalmente llegué a la puerta de salida y la empujé con todas mis fuerzas. La luz del vestíbulo me cegó y me tragué una bocanada de aire fresco. Había escapado de la plataforma número 13, pero el terror que había vivido allí me acompañaría para siempre. Esa noche, en mi habitación del hotel, no pude dormir. Las imágenes de la plataforma número 13 y los susurros fantasmales me perseguirán y me perseguían. Sabía que nunca olvidaría mi viaje al más allá. Espero que estas palabras encuentren un eco en tu mente y despierten en ti la misma sensación de asombro y temor que he experimentado aquí. Con cariño, Martí. Como siempre, les recordamos que todo lo que escuchan no es real, aunque parezca improbable. Val Nocturna es una ciudad donde lo paranormal y sobrenatural se entrelazan con la cotidianidad de manera asombrosa. Pero no se preocupen, queridos oyentes, estamos aquí para guiarlos y ofrecerles algunos consejos prácticos para mantenerse a salvo. El espejo de los reflejos distorsionados en la Galería de lo Imposible. La Galería de lo Imposible ha adquirido un nuevo objeto de exhibición, el espejo de los reflejos distorsionados. Quienes se atreven a mirarse en este espejo reportan versiones alteradas de sí mismos, revelando aspectos ocultos de su personalidad. Consejo de seguridad: si se aventuran a visitar la galería, eviten mirarse en el espejo de los reflejos distorsionados si no están preparados para enfrentar sus propias verdades distorsionadas. Mangosta. La mangosta mata a la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata a la cobra. La mangosta
Mangívese si quiere recoger, mangívese si quiere recoger, mangívese si quiere recoger. Mangosta. Mangívese si quiere recoger, mangívese si quiere recoger. Hoy en Mangosta. Mangívese si quiere recoger. Hoy en Mangosta, ya que estamos en una nueva resurrección, hablemos. Para más historias en radiopista.cat en la sección Programas Fes la teva feina. Y todos los jueves a las 8 en directo en 107.4 de la FM o en radiopista.cat.